Vamos a meditar en esta tarde acerca de la omnisciencia de Dios, que Dios conoce principalmente nuestros pensamientos. Dios los conoce, ¿verdad?, por completo. Y por lo tanto podemos decir que no hay absolutamente nadie sobre esta tierra que nos conozca mejor que el Señor. Nadie. Ni siquiera nosotros mismos. Porque a veces nosotros no entendemos lo que pasa en nuestra mente o lo que pasa en nuestro corazón. Es Dios, ¿no es cierto?, quien tiene un conocimiento cabal y absoluto de todo nuestro ser. Pero ese Dios todopoderoso también, como lo hemos dicho anteriormente, es un Dios personal y es un Dios cercano. Por eso le llamamos Padre, ¿no es cierto? Y por lo tanto a Él le interesan esos detalles de nuestra vida que forman parte de nuestra cotidianidad. A Dios le interesa eso. Nosotros pensamos o creemos a veces que ¿cómo le vamos a clamar al Señor por cosas tan insignificantes o tan pequeñas? Pero a Dios le interesa todo lo que nos compete, ¿no es cierto?, a nuestra vida. Y eso es una verdad bíblica. Dios es todopoderoso, pero también es un Dios personal. Él nos conoce aún desde antes que naciéramos. Así lo dice su palabra. Y su presencia nos acompaña desde entonces. Aunque en ese entonces nosotros no le conocíamos, aunque en ese entonces no teníamos fe, no sabíamos de dónde veníamos ni a dónde íbamos, pero Dios, ¿cierto?, desde que nacimos a esta vida, Él comenzó a guiarnos y conducirnos hasta ese momento en que, por la fe, pudimos aceptar a nuestro Salvador y obtener el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Voy a invitarles a meditar en el Salmo 139, los versículos 1 al 6. Así dice la palabra del Señor. Escuchen nada más atentos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad. Alta es, y no puedo comprenderla. David, quien escribió este salmo, hace esta hermosa oración. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y de esta forma reflexiona David acerca de la omnisciencia de nuestro Dios Todopoderoso, que Dios todo lo sabe y que Dios tiene un conocimiento absoluto, ¿verdad?, de nuestro ser. David nos habla sobre un Dios personal, al que le interesa todo lo que está relacionado con sus hijos. Dios no está lejano, ¿verdad? Él es un Dios cercano y le interesa lo que nosotros vivimos a diario. Dios nos conoce desde lo más superficial hasta lo más profundo y lo más secreto de nuestras vidas. Vemos que Él sabe cuando estamos sentados meditando o cuando estamos en el diario ajetreo de esta vida que nos agobia, y también nuestro tiempo de descanso. Dios conoce la profundidad de nuestros pensamientos y las palabras que hay en nuestros labios. Dios sabe lo que sucede en nuestro corazón. ¿Quién más puede saber lo que sucede en el corazón de cada uno de nosotros, verdad? Absolutamente nadie. Pero Dios lo entiende. Dios es quien sabe lo que ocurre allí dentro de nuestro ser. Dios conoce la intención que hay en el corazón antes de que lo expresemos con nuestros labios. Él sabe lo que acontece en ese instante en nuestra vida. Los seres humanos oyen nuestras palabras a veces, pero Dios conoce la intención del corazón de ellos. Y por eso en Proverbios 21:2 dice la palabra del Señor: todo camino del hombre es recto en su opinión,
mas Jehová pesa los corazones. Hay muchas personas en esta tierra, ¿verdad?, que creen tener siempre la razón y que siempre, ¿verdad?, se jactan de ser personas cuerdas, de ser personas que toman decisiones correctas y que se jactan de ser bondadosos tal vez. Pero realmente debemos meditar en lo que dice la palabra del Señor. Dios es el que pesa los corazones. Es el Señor realmente quien sabe lo que hay de verdad en nuestra vida. Nosotros mostramos solamente, ¿verdad?, nuestro exterior. Y eso es lo que ven quienes nos rodean. Pero Dios es quien conoce precisamente lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. Y como Dios nos conoce a la perfección, Él ha decidido poner su mano todopoderosa sobre nosotros para guiarnos en esta vida. Él sabe bien, mejor que nadie, que nosotros necesitamos de su guía diariamente. Necesitamos ese toque de amor que solo Él nos puede dar en nuestro corazón. Su protección también necesitamos. Y como Padre amoroso que es con nosotros, Él nos cuida, nos dirige con esa ternura que solo Dios puede hacerlo, para que obremos de acuerdo a su voluntad y vivamos una vida agradable a sus ojos. ¿Cuántas gracias debemos darle al Señor, verdad?, por su cuidado. El Señor nos conoce desde antes que naciéramos, así lo dice el salmista también. Salmo 139, versículo 13. Porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, el Señor ya sabía, ¿cierto?, perfectamente quiénes éramos nosotros. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo conoce mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán multiplicadas son sus cuentas. Si los cuento, multiplícanse más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Que a veces el sol se oculta en nuestra vida y nos acostamos tal vez preocupados, con ansiedad, con tristezas, pero por la mañana, ¿verdad?, encontramos un nuevo día glorioso, lleno de gozo y de esperanza, porque es nuestro Dios quien lo hace. Esta es una descripción maravillosa que hace el salmista sobre cómo y desde cuándo Dios nos conoce y cuán impresionados y agradecidos debiéramos estar nosotros. Mi alma lo conoce mucho, dice el salmista. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Mi alma lo conoce mucho. Mi alma está muy agradecida, Señor. Así debiéramos pensar nosotros. Cuando pensamos en la enorme cantidad de seres humanos que vive sobre esta tierra y que ha vivido a lo largo de los siglos, y meditamos en que no hay una sola de estas personas que sea igual a otra, eso nos lleva y nos mueve a pensar de cuán grande es nuestro Dios, que nos ha hecho únicos y exclusivos a cada ser humano, porque no hay ni uno solo, y no ha existido nunca uno, ni no existirá jamás uno que sea igual a nosotros. ¡Qué maravilla!, ¿no es cierto? ¡Qué maravilloso! Dios ha hecho a todos los seres humanos distintos unos de otros, así como las huellas digitales de nuestros dedos son todas distintas. El ser humano se ha dado cuenta de eso y por eso, por nuestras huellas, ¿verdad?, pueden descubrir varias cosas de nuestra vida, porque no hay una sola huella igual a otra. Cada ser humano trae la forma de sus huellas digitales en sus dedos. Eso es la obra de nuestro Dios, es nuestro Señor. Así como las aves de los cielos, aunque sea una especie, son muy parecidas, pero no hay una sola igual a otra. Si ustedes juntan dos aves o dos animales de una misma especie,
y los observan detenidamente, se van a dar cuenta que hay diferencias. No hay un solo ser vivo igual a otro. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Que lo ha hecho todo eso. Por eso el salmista dice, estoy maravillado. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. Mi espíritu sabe muy bien que estoy maravillado con la obra de nuestro Dios. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que saliese de la matriz, te santifiqué y te di por profeta a las gentes. Esas son las palabras que Dios dijo a Jeremías. Una prueba más, ¿cierto?, de que Dios escoge a sus hijos desde antes que nacieran y les da un destino y les da un propósito para vivir. El propósito de Jeremías era ser un siervo de Dios, llevar el mensaje de la palabra del Señor. Así cada uno de nosotros también, Dios nos ha dado un propósito en esta tierra. Cada uno de nosotros, ustedes, ningún solo ser humano, especialmente ningún hijo o hija de Dios podría decir yo no tengo propósito en esta vida. Todos tenemos un propósito, ¿verdad? Y por lo tanto podemos decir así como dice el Salmo 138, aunque esos propósitos sean elevados para nosotros, sean demasiado grandes, como pensó Jeremías en algún momento, ¿verdad? ¿Quién soy yo para ser un portador de la palabra del Señor? Si yo hablo, anuncio y muerte, ¿verdad? Todo esto, y me va cada vez más mal. Jeremías pensó que era demasiado elevado aquel propósito que Dios le había dado en su vida. Nosotros podríamos pensar también que el propósito que Dios nos ha dado sea un propósito muy elevado para nosotros y que no somos capaces de hacer. Y es verdad, no somos capaces de cumplir los propósitos de Dios. Ninguno de nosotros. Si usted se siente capaz, entonces sepa, ¿cierto?, que, como dice la palabra del Señor, no somos capaces de cumplir los propósitos que Dios nos ha dado. Solo somos instrumentos en sus manos. Y Dios nos guiará para cumplir esos propósitos. Como dice el salmista, Jehová cumplirá por mí. Yo no puedo, usted no puede, no podrá cumplir esos propósitos, pero Jehová cumplirá por mí, dice el salmista. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. Bendito sea el Señor. No dejarás la obra de tus manos. No nos dejarás solos, Señor. No nos abandonarás. Somos obra de las manos del Señor. Y dice su palabra, no dejará la obra de tus manos. Por lo tanto, no menospreciemos la obra del Señor. Valoremos nuestra vida, como decía nuestro hermano. Hay muchos que no valoran la vida, ¿verdad? Nosotros debemos valorar nuestra vida que Dios nos ha dado y la vida de los demás, de todos los seres humanos, de niños, de adultos, de ancianos, de todos. Aprendamos, ¿no es cierto?, a ver ese diseño único y especial de Dios en sus criaturas. Veámoslo, porque de eso se trata también el primer y gran mandamiento. Amarás a Dios de toda tu mente, de toda tu alma y de todo tu entendimiento. Y el segundo mandamiento que nos dio nuestro Señor Jesucristo también tiene que ver con el primero, porque tiene que ver con amar al prójimo. Y el prójimo ha sido hecho a la imagen de Dios. Por lo tanto, el primer y gran y único mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque el segundo también tiene que ver con amar a Dios. Si mi prójimo ha sido hecho a la imagen de Él y a su semejanza, y yo debo amar la imagen y la semejanza de Dios. Dios conoce las intenciones y los pensamientos. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. No podemos engañar al Señor, eso lo sabemos nosotros. No podemos ocultarnos del Señor. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, he aquí aún, allí me guiará tu diestra. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces, tal vez, alguno de ustedes ha pensado tomar esas alas del alba y habitar en el extremo del mar?
Dice lejos, ¿verdad? Lejos. Pero aunque se vaya lejos, hermano, ahí le guiará la diestra del Señor. Y ahí, ¿verdad? Le guiará el Espíritu de nuestro Dios también. Él conoce nuestros pensamientos y lo que ocurre en lo más profundo de nuestro ser. Podemos nosotros convencer a los demás con nuestras palabras y decirles, estoy bien. ¿Se ha fijado usted eso? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pero la verdad no es esa. Muchas veces, ¿cierto? La gente no está bien. Vive con tensión y en amargura en su corazón. Podemos mostrar sonrisas o acciones, ¿verdad? Buenas. Y hasta podemos intentar engañarnos a nosotros mismos también con esto. Pero ninguna de esas cosas funcionará con nuestro Señor, porque Él conoce lo que pensamos y lo que sentimos. Él nos conoce mejor que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Primero de Reyes 8:39 dice, tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, y perdonarás y orarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Nuevamente, Dios recordándonos, ¿no es cierto?, que Él es el único que conoce a la perfección a cada una de sus criaturas. Y por lo tanto, Dios conoce nuestras luchas también. Dios sabe nuestras luchas. Y por eso que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me podré esconder? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Y eso significa que si los problemas nos cubrieran por completo y no fuéramos capaces de ver una luz de esperanza, aún allí hay esperanza en nuestro corazón, ¿verdad? Como dice el salmista, que la noche resplandecerá tocante a mí, porque es la presencia del Señor la que iluminará nuestra vida, porque aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Dios es lo mismo las tinieblas que la luz. Para nosotros no somos tan pequeños, ¿verdad?, que a veces un poco de tinieblas nos confunde. Un poco de tinieblas tiende, ¿no es cierto?, a derribar nuestra vida. Pero Dios dice en su palabra, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hay momentos en la vida en los que desearíamos estar completamente solos. A todos nos ha pasado, creo, eso, ¿verdad? Hay momentos en que desearíamos estar solos. Sea por lo que sea, buscamos alejarnos de todo y de todos. Pero Dios, que es omnipresente, no importa dónde vayamos, Él estará allí, ¿no es cierto?, con nosotros. No importa cuánto intentemos de huir o alejarnos, no podremos escondernos de su presencia nunca. Donde quiera que estemos, Él está y estará con nosotros. Él conoce nuestras frustraciones, nuestras luchas, y no nos dejará abandonados. Siempre nos acompaña y nos acompañará. Jehová cumplirá por mí. No olvidemos las palabras, ¿no es cierto?, con las cuales el Señor nos llena de aliento. Jehová cumplirá por mí. Dios también conoce todas nuestras emociones. De cierto, oh Dios, matarás al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No tengo en odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. Y me conmuevo contra tus enemigos. Aborrézcolos con perfecto odio. Téngolos por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No hay nada oculto para Dios. Dios conoce nuestras emociones.
y Dios es justo. Podemos entonces colocar todo lo que nos ocurre ante su bendita presencia. Como dice la palabra del Señor, debemos derramar nuestra alma en la presencia del Señor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Mi senda y mi acostarme has rodeado, y estás impuesto en todos mis caminos. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a comprender esta verdad bíblica, ¿no es cierto?, de que nuestro Dios es un Dios omnisciente, que todo lo sabe y que es conocedor aún de las cosas más recónditas del corazón humano. Por lo tanto, eso debiera fortalecer tanto nuestras vidas, hermanos, que sea Él quien conoce y quien sepa a la perfección lo que ocurre con nuestro ser. Entonces, ¿a quién iré? Como dijeron los discípulos, como dijo Pedro, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién iré, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Nuestro Dios tiene palabras de vida eterna y de consuelo para cada uno de nosotros. Así que cada vez que nos sintamos de esta forma, como expresa el salmista, acudamos a la presencia del Señor. Sin duda, será el Señor quien fortalecerá y nos levantará, ¿no es cierto? Así como nos dará fuerzas como las del búfalo, como dice su palabra.